Les cuento que por acá está nevando ya. Ya mis hijos hicieron guerra de... Sí. No, esto ha sido la locura, es que está nevando mucho. No, yo me imagino, profe, Qué y me bacano, escucho como profe. enfermo. Pues sí, pero ya después de... Yo no me esperaba eso en noviembre, yo quería que nevara en diciembre, pero en noviembre ya me dio muy duro. Bueno, listo, entonces yo te digo cuándo pases porque no tengo acceso a la presentación, ¿cierto? Dale, profe. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de un seminario que normalmente doy en Geología de Colombia que se llama Noción de Terrenos. Pues esto nace como de la petición que me hicieron ustedes como semillero de cómo tratar de formarse una idea de cómo es la geología de Colombia. Entonces, pues obviamente ustedes van a ver esta materia y van a tener la oportunidad de acercarse desde diferentes ángulos, pero hay que tener en cuenta que el norte de los Andes, o sea, el bloque norandino, por decirlo así, pues tiene una formación que va desde el precámbrico hasta el cuaternario, obviamente, que va, digamos, formándose de oriente a occidente. Entonces, lo más antiguo, como si recuerdan cuando hicimos la georruta, hablábamos que lo más antiguo está en la Orinoquía, que está en lo que conocemos como el cratón amazónico, y que de ahí en adelante vamos a tratar de hacer pues como una historia, y la forma más expedita o la que más gráficamente nos muestra cómo se formó la historia de Colombia es a partir de, pues como de una amalgamación o como de una llegada de diferentes bloques tectónicos que podemos llamar microcontinentes o retazos litosféricos, pequeños arcos, etcétera, que han llegado poco a poco y que han sido transformados por eventos orogénicos. Entonces voy a tratar de darles estas nociones y bueno, y después planeamos que sigue. Entonces, la siguiente. Bueno, entonces, si bien es cierto, esta definición de terrenos a mucho no nos gusta o no, pues es, digamos, a veces es hasta muy soñadora. Hay un libro, pues que es un clásico de la geología de Colombia, que es de Jean-François Toussaint. Yo normalmente le digo a los estudiantes que hay que leerlo, yo también se los puedo compartir porque es bastante, él es geógrafo, él fue pues, yo vi una materia con él en la Nacional, él daba la materia de Geología de Colombia, pero es bastante, pues digamos que no tiene pues como el rigor geológico porque él es geógrafo, pero él iba de la mano trabajando con otro profe, que también fue mi profe, Jorge Julián Restrepo, que sí era petrólogo metamórfico. Entonces, la combinación que ellos hacían era ir utilizando pues estos cinturones metamórficos para ir definiendo cómo se fue formando todo el norte de los Andes. Entonces, uno podría definir terrenos como un conjunto de rocas que comparten una historia geológica común. Es decir, pensemos que venimos desde la Orinoquía, tenemos edades ahí en ese cratón, en esa parte del cratón amazónico. Creo que ustedes ya conocen esa palabra. Cratón significa como las raíces más antiguas de los continentes, que son generalmente precámbricos, que son bastante estables, y que los cratones se forman, pues pueden tener escudos. Y entonces el cratón amazónico está formado por el escudo de Guyana y el escudo brasilero. Entonces pensemos en esa parte. No, devuélvete, por favor. Entonces, digamos que esa parte del cratón amazónico, hay un momento en que cuenta una historia común. No todo el cratón también está formado por diferentes provincias, pero cuando ya termina el precámbrico, pues de ahí en adelante mm, tiene una estabilidad que hace que eso sea una entidad completa. Entonces, un terreno geológico se distingue de sus terrenos aledaños por tener historias distintas. Es decir, por ejemplo, yo estoy aquí pues allá en Medellín
y empiezo a bajar hacia Santa Fe, Antioquia, cruzo la falla Romeral y cambio de unas rocas paleozoicas en un contacto fallado a unas rocas cretácicas de afinidad oceánica. Entonces, no hay forma de entender por qué eso paleozoico está en contacto fallado con eso cretácico de afinidad oceánica, si no es a partir de algo que se denomina terreno, es decir, nos está indicando que son dos bloques tectónicos de orígenes distintos en un contacto fallado y que han tenido historias distintas a lo largo del tiempo hasta que finalmente se unen. Entonces, no sé si queda claro hasta ahí. Podríamos decir entonces que un terreno es un bloque tectónico delimitado por fallas que al compararlo con sus bloques aledaños tuvieron orígenes distintos, edades distintas, pero puede haber un momento en que ya empiezan a tener una historia en común. Por ejemplo, ya una sedimentación, ¿cierto? Una sedimentación que esté en ambos lugares nos indicaría que ya la historia empezó a ser común. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces siguiente. Entonces, este es un ejemplo de cómo acercarse a la historia de terrenos. Por ejemplo, aquí estamos ubicados entre México, pues digamos, este es Norteamérica, la zona más occidental de Norteamérica, desde México hasta Canadá, y cada uno de esos pues lugares tienen historias distintas. Entonces, ¿cómo se llega a ese nivel de detalle? Pues primero que sabemos que están fallados, segundo que hay geoquímica, tercero que hay geocronología, cuarto pues hay geofísica, entonces empieza a distinguir que hay historias cronoestratigráficas distintas. Entonces aquí llega otra palabra que es cronoestratigrafía y es cómo empezamos a construir cartas evolutivas y seguramente a un lado de la falla hay una historia, al otro lado de la falla hay otra historia y en algún punto la historia es común. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver para poder armarnos una historia de la geología de Colombia. Siguiente. Entonces, pues como digo, las rocas metamórficas cobran una importancia muy grande y es que de aquí, ¿quiénes ya vieron metamórficas? No, aquí ninguno, profe. No. No vemos eso. Bueno, entonces hagamos como una introduccióncita a eso y es que cada tipo de metamorfismo regional que ustedes van a ver el próximo semestre, ¿cierto? Me imagino que van a coger Sí, profe. metamórficas. Nos indica un tipo de orogenia. Entonces, imaginémonos una colisión de tipo continente-continente como el Himalaya. Entonces, tengo dos bloques continentales que colisionan y al colisionar generan un metamorfismo regional y ese tipo de metamorfismo es muy específico, entonces es de muy alta presión y temperatura que me va a formar un tipo de rocas que llamamos granulitas. Entonces, cuando tengo ese tipo de metamorfismo, me está indicando que fue una orogenia, posiblemente en colisión continente-continente. Pero hay otro tipo de orogenias en que no es la colisión de dos continentes, sino que es de un continente en una zona de subducción, es decir, una orogenia asociada a una zona de subducción, y en ese caso vamos a tener un tipo de rocas que puede ir desde los esquistos, y ustedes van a ver que hay facies metamórficas que me muestran desde esquisto verde hasta anfibolita, granulita. Bueno, ahorita les muestro un poquito sobre eso. Entonces, determinar como las características del metamorfismo, si son de media presión temperatura, si son de alta presión temperatura, si son de baja presión temperatura, nos va a indicar qué tipo de orogenia es. Por eso el inicio de todo esto, pues es en parte los cinturones metamórficos, los que nos van a hacer sospechar de esa posibilidad de terrenos
pues en un lugar geográfico. Lo otro, que tengamos sistemas de fallas de basamento. Entonces, si ya vieron geología estructural, recuerdan que las fallas, pueden haber muchos tipos de fallas, pero hay fallas tan profundas que en la sísmica o en la geofísica me indican que casi es una falla cortical que me cruza todos los niveles de la corteza y por lo tanto me está diciendo que es, pues, que es una falla de basamento, se llama eso. Es decir, me está poniendo seguramente en contacto dos basamentos distintos. No sé si para todo el mundo claro, para todos es claro que es un basamento. Sí, profe. Bueno, entonces, para los que no, el basamento es pues esa roca más antigua, no es cratónico, sino es la parte de un continente que, pues, que recibe o que se ve afectada por diferentes procesos, intrusiones, sedimentación, pues metamorfismo dinámico, etcétera. Entonces, normalmente hablamos del basamento en las cuencas sedimentarias, porque es el macizo cristalino, es decir, ígneo metamórfico que me va a recibir la secuencia sedimentaria. Bueno, siguiente. Antes, pues estudiar esta parte de Estados Unidos y Canadá, pues es bien interesante porque se ha logrado identificar más de 50 terrenos. Eso, imagínense el nivel de detalle para uno llegar y definir con esa rigurosidad que son pequeños bloques tectónicos. Entonces, es decir, pareciera que el occidente de todo el continente americano tiene una dinámica acrecionaria, y ahí viene otro punto. Acreción quiere decir pues la llegada de bloques exóticos, y la dinámica del Pacífico, pues a partir de las diferentes placas tectónicas. Recuerden que el Océano Pacífico está formado por muchas placas tectónicas, pues es el que ha dado la formación de esta parte del occidente del continente americano. En ese sentido, entonces, más de 50 terrenos quiere decir que hay muchísima información. En Colombia, más o menos, podemos estar, las propuestas son entre unos 10 a 15 a 20 terrenos, con una sola datación en una roca, con una cartografía muy básica, lo cual hace muy difícil y hace que en todos los congresos hayan múltiples discusiones si cada vez que se define un terreno no, pues realmente amerita que se llame de esa forma. Bueno, siguiente. Entonces, cuando vamos a definir los terrenos, pues uno de los criterios es el estratigráfico, es decir, estamos a ambos lados de la falla, la estratigrafía es distinta. Geocronológicos, pues me dice historias distintas a ambos lados de la falla. Geoquímicos, entonces seguramente historias distintas. Uno puede ser de afinidad, no sé, oceánica, tipo MORP, el otro puede ser también de afinidad oceánica, pero tipo OIB. Si recuerdan eso, ¿ya vieron ígneas? Sí, profe. Sí, profe. Paleomagnetismo, entonces si se hace paleomagnetismo quiere decir que se pudo reconstruir que era exótico, que empezó a hacerse, a mover o a rotar, que viene desde un lugar y sufre una traslación o rotación. Y estructurales, pues lo que habíamos dicho, que generalmente los terrenos están delimitados por fallas. Siguiente. Bueno, entonces, estos terrenos sospechosos, que en realidad en Colombia son la mayoría, pues lo que empezamos a proponer, eso es lo interesante de Colombia, es que hay muchas propuestas. Entonces, pues uno podría decir, a lo que jugamos las personas que trabajamos en geología regional es a ir metiendo más información para ir tomando pues como un modelo, o para ir proponiendo pues una historia según los datos que se van encontrando. Entonces realmente pues van cambiando los modelos. No es que un geólogo sea mejor que otro, sino que a veces se reevalúan propuestas porque salen nuevos datos y hace que uno mismo pues reevalúe sus modelos. Siguiente. Este es el caso pues más claro de cuando uno tiene paleomagnetismo, y es que se puede
hacer una reconstrucción en la latitud y en longitud de un bloque tectónico que ha sufrido un proceso de traslación y rotación, porque, como habíamos visto en el seminario anterior, a partir de coger una roca, desmagnetizarla y mirar, uno puede transformar ese magnetismo natural remanente a unas coordenadas que le permitan ubicarlo en el espacio y empezar a ver, pues, cuál ha sido el recorrido, cuál fue el recorrido que tuvo ese bloque tectónico. El problema, como lo dijimos también, era que a algunos, por ejemplo, las rocas volcánicas de la cordillera occidental, las muestreó un, el esposo de Gloria Sierra, que fue profesora también de AFID. Él también fue profesor de AFID, él hizo su doctorado en paleomagnetismo, y realmente de toda la cordillera occidental y de todo el muestreo que hizo, solo Gorgona funcionó. Es decir, muchas veces los minerales magnéticos que guardan esa información, eh, pues no se remagnetizan y no permiten sacar toda esa señal. Entonces, realmente hasta el momento, el único pues trabajo claramente, contundentemente que ha mostrado que es un terreno exótico ha sido Gorgona y por eso pues extrapola que muchos de estos otros bloques que están en Cordillera Occidental, pues de origen oceánico, han tenido una historia parecida. Siguiente. Bueno, siguiente. Entonces, tenemos, devuélvete porfa, lo anterior eran exóticos, es decir, alóctonos, es decir, se formaron en algún lugar, llegaron pues, debido a la tectónica de placas, por medio de fallas, etcétera, y se ensamblan a un lugar específico. En el caso de los terrenos para autóctonos, que hemos hablado bastante, que tal vez en el Congreso tuvieron la oportunidad de oír también, es que en el caso de Colombia, nosotros proponemos, el grupo, pues, una parte del grupo de la Nacional pues, y yo, de lo que hemos venido estudiando es que, em, pues, estamos en un lugar donde habían muchos bloques tectónicos, muy cerca de la margen del continente, que no sufrieron esa gran rotación y traslación, sino que estaban tan cerca que se consideran como para autóctonos, es decir, tienen una historia diferente, pero comparten pues muchas características similares. Entonces ese es para autóctono. Siguiente. Y cuando uno ve este tipo pues de mapas, de mapas del mundo, que vemos eso que está en gris, son esos grandes cinturones metamórficos o cinturones orogénicos, entonces vemos los Andes, vemos pues las montañas rocosas, las Apalaches, las Caledonianas, los Himalayas, etcétera, en todo el mundo, pues lo que vemos es que eh, pues algunos fuerzas geológicas pues han modelado ese paisaje y que todo el cinturón, lo que conocemos hoy como el cinturón de fuego, pues como les decía, todo lo que es el Pacífico del continente americano, pues se ha visto abocado a una dinámica crecionaria, a una continua orogenia, mientras que pareciera, o ustedes saben, que hay una dorsal mesoatlántica, entonces que al contrario me está separando África de Suramérica y Norteamérica de Europa. Entonces, lo que tenemos es finalmente pues una apertura en la mitad del Océano Atlántico y una convergencia hacia el límite del Pacífico. Y es posible que si uno pensara como piensen que se está abriendo en el Atlántico, se está consumiendo en el Pacífico, pues uno qué podría pensar que pueden ser terrenos exóticos del futuro, alguien que se atreva a pensar qué bloquecitos podrían quedar ahí conectados o desconectados de alguna forma. ¿Quién lo podría pensar? Pues una
uno bien frágil que vemos entre Norteamérica y Suramérica. ¿Qué vemos que hay? ¿Cuál es la unión entre Norte y Suramérica? Profe, pues yo no recuerdo bien el nombre de la placa, pero no podría ser la desaparición, por ejemplo, de la placa Caribe, o no podría Pues, influir. por ejemplo, pues, el Istmo de Panamá, ¿cierto? Todo esto que llamamos el bloque Panamá-Chocó y que ahí hay pues una conyunción de varias placas tectónicas, Nazca, Cocos, Caribe y Suramérica, pues eso sigue moviéndose. Entonces es posible que eso que me juntó las dos Américas, pues que me hizo a Centroamérica, pues termine otra vez despegado, ¿cierto? Pero que unamos parte de Norteamérica con las islas del Japón, porque se está consumiendo el Océano Pacífico, ¿cierto? O sea, se está expandiendo el Océano Atlántico, pero se viene consumiendo el Pacífico. Entonces, de alguna forma, pues en algún momento, si la dinámica interna de la Tierra no, pues si la dinámica no cambia radicalmente, pues lo que estamos haciendo es acercando las islas pues del Asia tipo Japón pues con lo que es el Pacífico americano. Entonces, lo que vemos ahí, la expresión de esos grandes cinturones orogénicos pues son las diferentes orogenias que vamos a hablar un poco ahora. Siguiente. En este caso, pues la definición, imagínense, esos son la definición de cada uno de los terrenos y pues se tiene geoquímica, geocronología, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos una carta cronoestratigráfica que nos permite identificar si estamos en historias diferentes o no? Ese es como el ejercicio en geología de Colombia. Lo que yo les propongo es que vayamos armando la evolución geológica de Colombia, pues desde lo más antiguo, es decir, de oriente hacia occidente, que vayamos poniendo los diferentes sistemas de fallas, que le tratemos de dar una edad a esos sistemas de fallas y empecemos a armar una estratigrafía, una cronoestratigrafía. Siguiente, creo que ahí sale algo. Bueno, entonces, ya habíamos hablado cuando decimos autóctono, siguiente, alóctono y parautóctono. Hay supraterrenos cuando entre ellos, digamos, hay bloquecitos que se encuentran o unas islas o, por ejemplo, en la zona de Japón y con Indonesia, que hay pequeñas placas tectónicas y que pues también hay pequeñas zonas de subducción, pues finalmente lo que voy a hacer es pegar islas de diferentes orígenes antes de que se peguen al continente. Bueno, siguiente. Bueno, entonces, esta es una carta cronoestratigráfica que trataremos de hacer con la información muy preliminar. Pues chévere, si van a estar viendo metamórficas, podemos ir haciéndola en paralelo para que lo vayan viendo desde otro punto de vista. Creo que pues el profe, no sé si la va a dar Camilo, pero él no tiene esa aproximación porque eso pues se hace más hacia Geología de Colombia. Creo que él no lo hace así, él lo hace más petrográfico, pero lo podemos ir llevando en paralelo acá. Entonces, lo que vamos haciendo, generalmente yo les digo es, cojan un corte geológico y empiecen a identificar los sistemas de fallas y empiecen a colocar en el orden cronológico las diferentes unidades y los contactos entre ellas. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos ver que hay hiatos, pues hay rocas que no aparecen, por ejemplo, entre un terreno y otro. Esperen, yo me pongo las gafas que no alcanzo a ver, pero está pues una parte del terreno de North Fork, Eastern High Fork y Rattle Lake Creek Terrain, y lo que ustedes ven es que pues hay algunas
pues algunos hiatos. Entonces esos hiatos son muy importantes. Uno, porque cuando hay ausencia de sedimentación nos puede estar indicando que, ¿qué me cuenta una ausencia de sedimentación en un lugar geológico o en un lugar geográfico? ¿Qué pueden ustedes pensar si ustedes empiezan a, por ejemplo, vengámonos, Erosión. hagamos un trayecto desde la cordillera oriental, desde Bogotá, bajamos al Valle del Magdalena y empecemos a subir hasta Medellín. Y resulta que desde Bogotá hasta el piedemonte de la cordillera central, es decir, el Valle del Magdalena, vemos rocas sedimentarias que pueden ir desde el Jurásico hasta el Cenozoico, pero se suben a la cordillera central y ya no hay más rocas sedimentarias. ¿Qué me puede estar indicando eso? Erosión, profe. Una es que se erosionó, ¿cierto? Dos es que ahí no había, pues era un relieve positivo, entonces no, pues no se deposita, sino que más bien lo que dice es erosiona y es la fuente. Y el otro es el receptor, ¿cierto? Esa es una de las opciones. Pero si yo tengo, en el caso de la pues, cordillera oriental y el Valle del Magdalena, secuencias marinas que me indican un marino profundo, eh, y llego a, pues, a la cordillera central y no tengo esa evidencia, pues empiezo a pensar, ¿será que pues la cordillera central no estaba ahí? ¿Cierto? Sino que eso estaba abierto al mar, había un mar muy grande, pues un mar que empezó a formarse desde más o menos Triásico, Jurásico, fue muy fuerte en el Cretácico, la cordillera central no estaba en esa posición y solo en el momento en que empiezo a ver secuencias sedimentarias en el Valle del Magdalena, donde yo veo la firma de la cordillera central, es decir, empiezo a ver la entrada de qué está formada la cordillera central. ¿Quién me recuerda? Pues digamos, si uno quisiera estigmatizar a las cordilleras, ¿cómo podríamos hablar de cada cordillera? ¿Quién se atreve a decirme de qué está formada la cordillera oriental, la central y la occidental? Yo diría que, bueno, la oriental, sedimentario. La central, Claro, entonces sedimentario, estamos, pero ¿cuál es el basamento, cierto? O sea, ¿en qué mm, se depositó eso? pues una cuenca intraoceánica, bueno, intracontinental. Una cuenca Bacar, no. No, Hay no, hay un varias mares. opciones. Algunos dicen, bueno, es una cuenca antepaís, ¿cierto? Es decir, eso, pero ¿cuál es el basamento? La pregunta es, ¿qué tipo de roca recibió todo este material sedimentario? Que no todo es marino. Al inicio no fue marino, al inicio fue continental. Después empezó a haber una subsidencia, seguramente una subsidencia tectónica y térmica y grandes desplazamientos del océano empezaron a hacer que el mar llegara, pero estaba abierto, o sea, había una depresión que dejaba que entrara ese mar y entonces dominan las secuencias sedimentarias marinas, pero ya hay un punto en que todo eso se invierte y ahí es donde hablamos de inversión tectónica y entonces ahí decimos, algo entró a jugar y empezamos a decir, bueno, la cordillera oriental central que está formada por rocas metamórficas, por el batolito antioqueño, pues me va a aportar un tipo de material, una firma muy clara que son pues circones asociados a esas rocas plutónicas, vamos a tener minerales típicos de facies metamórficas, entonces tal vez granates, etcétera. Entonces, cuando lo que se especula hasta el momento, no, eso ya no es especulación, yo creo que ya está muy claro, es que el registro en el Valle del Magdalena indica que a finales del Cretácico, con seguridad la cordillera central ya está ahí. Antes no es claro.
Entonces, si ya está ahí, empezamos a ver que empezó a aportar. Entonces, ¿cómo aporta? Hay un hiato. Entonces, uno podría decir, si correlaciona que todo ese material de la cordillera central empezó a depositarse hacia la cuenca del Magdalena, entonces sirve de fuente y ya empieza, entonces no hay depositación ahí porque está pues con un relieve positivo y el resto está en relieve negativo, es decir, está recibiendo eso. Entonces eso es lo que vamos haciendo con las cartas cronoestratigráficas. La pregunta era, ¿qué hay? Pues, ¿qué edad tiene ese basamento? Entonces, se han hecho algunas perforaciones, eso es lo bueno. Yo les decía que si algo había aprendido yo con el doctor Fabio Cediel era la rigurosidad en que él recoge en que él el que hace bases de datos, organiza todo, porque él tiene, sus mapas son ampliamente usados para la exploración minera y petrolera, y entonces él tiene datos de las perforaciones que han llegado al basamento, y el basamento en esa zona es en parte precámbrico y es un basamento ígneo metamórfico, precámbrico, paleozoico, y también hay algo pérmico, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo es que es antiguo, ¿cierto? O sea, teníamos un precámbrico típico del cratón amazónico, que es lo que está hacia la Orinoquía. Cuando llegamos a la cordillera oriental, ese basamento es un precámbrico, pero un poco distinto, le decimos greenvilliano. Y el greenvilliano quiere decir, tiene una firma muy clara y es que fue una orogenia que ocurrió a finales del precámbrico cuando se unió Rodinia. Entonces se piensa que posiblemente lo que está ahí debajo, el basamento de la cordillera oriental, puede ser un basamento greenvilliano distinto al cratón amazónico, y cuando ya nos montamos a la cordillera central, el basamento es paleozoico. Entonces hay muchas peleas, si es paleozoico, de cuál paleozoico, bueno, en eso estamos, pero en general lo que se ha dicho es al menos es pérmico, y ese pérmico quiere decir cuando se formó Pangea. Entonces miren que la historia de los Andes, uno podría decir, hay un cinturón metamórfico precámbrico tipo 1.800 millones de años. Tipo, van a verlo, se llama complejo migmatítico de Mitú. Bueno, después hacemos un esquema. Después viene una falla, que es la falla del borde llanero. Después viene otro basamento metamórfico, que puede ser greenvilliano con otros metamórficos superpuestos. Llega hasta el borde de la cordillera central, que le decimos que puede ser la falla palestina, y ahí se encuentra con un basamento paleozoico. Entonces, imagínense, 1800, 900 a 1.000.000 de años, y paleozoico tipo pérmico puede ser 200, permotriásico 250, 240 millones de años. Son 3 cinturones metamórficos en fases distintas, en temporalidades distintas, y es por eso que al menos esos 3 grupos o esos 3 basamentos del cratón amazónico, de la cordillera oriental, del Valle del Magdalena. Se piensa que cordillera oriental viene hasta todo el Valle del Magdalena, y cordillera central son 3 cinturones metamórficos distintos, de temporalidades distintas, en onogenias distintas, y separadas por fallas, y por lo tanto son 3 terrenos distintos. Al menos hay 3 terrenos distintos. Vamos hasta ahí. O sea, después armamos una carta cronoestratigráfica básica con eso. Pero lo importante era tratar de, tratar de armar una historia como esta, ¿cierto? Entonces empezamos a poner las diferentes, pues el documento base para este ejercicio. La propuesta es que sea el trabajo de Mario Maya, que se llama como mapa. Bueno, yo también lo tengo, se los paso, pero es como el mapa de unidades metamórficas de Colombia, y ver cuáles son las zonas metamórficas que él propone. Y cada zona metamórfica tiene una edad, y está separada por fallas, y por lo tanto hay una historia que cada cinturón metamórfico cuenta
en relación a la orogenia. Ya después sigue el magmatismo, la sedimentación, pero en sí el que nos va a permitir definir que hay historias distintas son los cinturones metamórficos. Esto simplemente es una carta cronoestratigráfica donde nos dice, vea, si nos vamos ubicando de este a oeste y vemos las unidades geológicas y los bichitos que aparecen, en un lado no están, en otro lado están, en un lado ya empieza una historia común, por lo tanto ya se piensa que ya hay historias compartidas. Siguiente. Bueno, entonces, lo que hablábamos de las evidencias paleomagnéticas que nos permiten hacer esas reconstrucciones, como habíamos dicho, el paleomagnetismo nos sirve para hallar basculamientos, para hallar polaridad, declinación, para llevar eso a paleopolos y paleolatitud. ¿Cuál es el problema? Pues el paleomagnetismo es fantástico, pero el problema con el precámbrico es que pues tiene superpuestos tantos procesos que es difícil borrar las señales y entonces siempre queda muy inconcluso pues cómo fue la conformación de los supercontinentes durante todo el precámbrico. Pero el precámbrico va desde 4.600 millones de años hasta 600. Y imagínense todo ese tiempo, bueno, 600, 700, todo ese tiempo, pues todo lo que pasó, la propuesta es que hubo muchas acreciones o muchas formaciones de supercontinentes, separaciones, formaciones de supercontinentes y el gran supercontinente que tenemos claro que existe fue Rodinia. Rodinia, después de Rodinia se da la separación, pues se forma Gondwana, después se forma Pangea y prácticamente no hay, pues ya los continentes como están actualmente. Pero entonces hay un bache muy grande en el precámbrico porque no es fácil como dilucidar toda esa historia. Siguiente. Cuando hacemos entonces esto que es paleomagnetismo, que es para la paleogeografía, más la combinación con anisotropía de susceptibilidad magnética, nos permite a nosotros pues identificar esas pequeñas rotaciones, que fue lo que les conté yo en el seminario pasado, y magnetoestratigrafía nos permite identificar en una secuencia sedimentaria cuando podemos ver claramente si hay una inversión del campo magnético. Recuerden que hay internacionalmente en las tablas del tiempo geológico ya hay una referencia clara de cuándo ha habido variaciones en el campo magnético y eso se puede registrar claramente en algunas secciones, en secciones sedimentarias o en secciones pues en secciones geológicas. Entonces, la idea es tratar de reconstruir cómo ha sido esa evolución respecto a pues digamos, a esos cambios magnéticos. No es fácil, pues no hay muchos lugares en el mundo donde haya muy completo pues como esas variaciones de las normales y reversas, que es la forma en que se llama pues los cambios magnéticos en la Tierra. Pero se ha reconstruido muy bien a lo largo de las dorsales oceánicas porque recuerden que cada vez que los basaltos que salen por las dorsales salen inmediatamente, se solidifican, quedan con el registro magnético. Esos son los ideales para hacer esa reconstrucción de los cambios pues en el magnetismo terrestre. Siguiente. Bueno, aquí pueden tener un enlace para ver, creo, no sé si se los había pasado, pero ustedes no lo abras, pero ustedes lo pueden mirar. Este es Víctor Piedradita, que acaba de terminar su doctorado en Australia. Él fue mi joven investigador, con él publicamos pues pues un artículo y les conté un poquito lo que él había hecho en el COMBIAM y él dio este taller sobre anisotropía de susceptibilidad magnética y paleomagnetismo para que lo exploren. Siguiente. Bueno, entonces, cuando ya entramos, ya dijimos lo importante que eran las rocas metamórficas. Entonces,
de la roca metamórfica queremos saber en qué tiempo ocurrió ese metamorfismo, cuáles fueron sus condiciones de presión y temperatura, cuáles son las trayectorias de exhumación, eso es lo que van a ver en la materia, porque eso nos va a decir qué tipo de orogenia, qué tipo, cómo fue el proceso, qué tipos de rocas dejó esa orogenia para poder entender mejor, pues, cómo fue la llegada de esos bloques y si esos bloques llegaron de forma frontal. Imagínense, 2 bloques que llegan de forma frontal, la fuerza es mucho mayor, me genera un metamorfismo mayor a un bloque que llegue tangencial. Si llega tangencial, pues no va a tener un registro metamórfico tan claro, ¿sí? Entonces, el tipo de metamorfismo nos va a indicar también la forma en que chocaron esos bloques. Bueno, siguiente. 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 No, devuélvete. Bueno, lo que van a ver pues en rocas metamórficas es que hay muchos tipos de metamorfismo, tal vez eso lo hablaron también en geociencias, lo que le pasa al piso oceánico cuando chupa todo ese, pues el agua, se hidrata, se le adicionan elementos, pues eso es lo que llamamos metamorfismo de piso oceánico. Metamorfismo regional es normalmente el que encontramos expuesto en la corteza continental y está relacionado con las variaciones de presión y temperatura, entonces nos da cinturones orogénicos como los Alpes, los Apalaches, las rocas caledonianas, pues la secuencia caledoniana, los Andes, etc. Siguiente. De enterramiento, entonces ustedes ya han visto sedimentarias, se dan cuenta que a medida que las secuencias sedimentarias van sucediendo, también hay cambios físico-químicos en esa secuencia, entonces aumenta la temperatura, aumenta la presión, se da recristalización, incluso puede llegar a una diagénesis tan avanzada que ya es un metamorfismo. Siguiente. Metamorfismo de contacto, entonces lo que van a ver también en la materia es cómo se puede rastrear el efecto de una intrusión, cómo me genera aureolas, uno podría cartografiar la aureola de contacto, qué tipo de minerales se generan ahí, qué fases metamórficas, cómo se dio, se producen fluidos, etcétera, qué reacciones. Siguiente. Y siguiente. Bueno, y si ese metamorfismo de contacto ocurre en rocas calcáreas, pues es lo que conocemos como skarn, que estaba en la anterior. Y si el proceso se da en la componente estructural a lo largo de zonas de fallas, es lo que llamamos metamorfismo dinámico. Entonces se da la deformación dúctil, profunda, es decir, todavía como en un estado plástico y frágil, es cuando empieza a romperme. Entonces me rompe, me hace las diaclasas, me genera cizalla, etc. Siguiente. Entonces todo eso es lo que van a ver en metamórficas. Voy a tratar de meterme un poquito aquí y es cómo intuimos ese grado metamórfico. Entonces, lo que hacemos, ustedes van a ver en rocas metamórficas, todo el ejercicio es, primero, mirar la roca, segundo, pues, definir los minerales, tercero, identificar las texturas en sección delgada y buscar minerales claves que le puedan decir a uno, esto se formó en una presión, temperatura de agua. Eso parece muy complejo, pero eso es lo bonito de rocas metamórficas, es como si fuera un libro que cuenta una historia muy completa. Siguiente. Entonces, lo que buscamos es mirar qué minerales están en equilibrio para definir el tipo de metamorfismo, si es de bajo, alto grado, presión, temperatura. Siguiente. Y creo que al final de la materia generalmente se ve, si uno hace geoquímica de esas rocas metamórficas, puede decir, bueno, cuál es el protolito, pero también puede meter en un software
cuáles son los posibles minerales que se transforman si uno le va aumentando presión y temperatura. Entonces volvemos a la geoquímica, que son los diagramas de fase que nos permite ver esos sistemas de equilibrio. Siguiente. Entonces, bueno, siguiente. Y detrás de lo que vamos es de definir esas zonas metamórficas, es decir, esa trayectoria. Voy a ver si la siguiente les da una idea más clara. No se preocupen, eso es lo que van a ver ustedes en rocas metamórficas, pero aquí hay pues un diagrama de la presión contra temperatura y ustedes ven ahí unas líneas. Esas líneas, pues imagínense que ustedes están haciendo un corte geológico y empiezan a ver unos esquistos azules. Esas son unas rocas muy especiales, hay muy pocas en Colombia, están en la zona de Jambalo, Cauca, hay algunas en la zona de, pues a lo largo del sistema romeral, esquistos azules y eclogitas. Entonces lo que se dice es que si yo encuentro un cinturón metamórfico que a eso se le ha datado, creo que eso es Cretácico, creo que esto lo ha trabajado Camilo y el hermano. Entonces la propuesta es que ese metamorfismo fue alta presión y baja temperatura, ¿cierto? Entonces, definir, no, quédate ahí. Entonces, si uno define que la trayectoria fue la 1, que la vamos a llamar, se llama serie franciscana, pues lo que nos dice es que es ese tipo de metamorfismo. Pero puede ser que haya otra serie que se vaya por la raya 2, por la línea 2, que nos muestre que hay unas rocas metamórficas en facies, esquisto verde, anfibolita, o que sean esquisto verde, anfibolita, granulita, y esas se llaman de media presión temperatura, y esas son típicas de subducción. Pero puede ser que me forme la línea 4, que nos diga que se va, pues que no es de tanta presión, pero es más temperatura, entonces a esa la llamamos serie Abukuma, y así sucesivamente. Cada una de esas series van a verlas ustedes en rocas metamórficas. Lo bonito de esto es que le podemos dar, si le damos la temporalidad, ya vimos cómo con geocronología uno podría datar circones y mirar cuáles son, pues, las edades del metamorfismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decíamos podemos datar circones en el centro? Me puede estar dando la edad del protolito o la edad del mineral original, pero uno puede datar el crecimiento metamórfico y darle una edad a ese metamorfismo. Entonces, generalmente el trabajo en rocas metamórficas incluye pues una buena relación de campo para ver los cambios en las fases metamórficas, una buena petrografía para ver cómo podemos ver qué minerales son indicadores para que me digan esa presión-temperatura y definir las texturas, si tiene un solo evento metamórfico, 2 o 3, eso es lo hermoso de metamórficas, que nos permite armar toda esa historia. ¿Para qué? Para finalmente decir, vean, es imposible que yo tenga dos cinturones metamórficos a un lado y al otro con historias de presión y temperatura distintas y que tengan un origen común. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Este es lo que van a ver en rocas metamórficas. Les va a decir, ustedes van a tratar de definir si es una serie franciscana, que quiere decir de alta presión y baja temperatura, cómo es el gradiente geotérmico, si es de tipo Zambagawa, Barroviano, Buchan, contacto. Y lo que nos va a decir eso también es cuál es el gradiente. Y el gradiente va a ser muy importante para pensar en el ambiente tectónico. Entonces, digamos, en qué lugar uno podría tener una serie franciscana. Y esa serie franciscana, que es de muy alta presión pero baja temperatura, generalmente se piensa que es en una zona de subducción donde la placa es tan vieja, tan fría, que usted la metió al proceso de subducción y no se calentó casi, pero se presionó tanto que generó ese tipo de rocas tan específico. Entonces, cuando uno ve una serie franciscana, se imagina que fue una subducción, pero una subducción muy especial. Mientras que Zambagawa, Barroviano, ya empieza uno a pensar, es una subducción,
pues más típica, entonces tipo, digamos, los Andes, las rocas de Cordillera Central se proponen como una serie barroviana y así sucesivamente. Eso es lo que van a tratar de hacer de ahora en adelante ustedes con las materias que siguen en el penso. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces vamos a dejar ahí, porque esto es lo que van a ver en metamórficas, pero la idea es que a partir de los minerales puedan ustedes identificar unas características, el tipo de metamorfismo, el protolito, si vienen, es decir, originalmente eran rocas sedimentarias, pelíticas o eran rocas máficas, eso la geoquímica les va a ayudar mucho con eso. ¿Y cómo llevamos eso a un diagrama de fases para poder mirar la trayectoria, presión y temperatura? ¿Todo esto para qué? Para poder darle peso o no a los modelos de terrenos que existen actualmente. Bueno, siguiente. Creo que nos vamos ya al final. Esto ya dejémoslo, paremos ahí. Siguiente, siguiente. Creo que al final, esto es lo que van a ver en metamórficas. Siguiente. Siguiente. Bueno, acá. Devuélvete. Resulta que la anterior, Espérate, profe, que está cargando. ahí. Bueno, ustedes ven ahí en la derecha un mapa donde están ubicadas las principales fallas y cada número de esos es lo que se llaman suturas, ¿cierto? Es decir, pareciera indicar que es pues la falla de basamento que pone en contacto dos unidades o bloques tectónicos distintos. Entonces, si nos ubicamos en donde dice Amazon Craton, si dice ahí, vemos que hay unas fallas. Esa falla es la número 2, que es la falla de Algeciras, y después es la falla del Borde Llanero o la falla de Guaycáramo. Todo eso que está ahí es lo que me va a estar limitando lo que es el cratón amazónico. O sea, de ahí hacia el oriente es el cratón amazónico. Entonces, si hacemos una carta cronoestratigráfica, podríamos armar, pues decir, de sur a norte, pues la falla Algeciras, Guaycáramo, Borde Llanero, es el borde del cratón amazónico, ¿cierto? Después tenemos pues un bloquecito que también está más o menos bien estudiado, que se le llama Andaquí, que es lo que corresponde al macizo de Garzón, que aquí seguramente Sergio nos puede contar un poquito más de eso. Pues el macizo de Garzón es un macizo bien especial porque tiene rocas precámbricas también, con una facie muy específica que es en facie granulita, que es típica de, pues posiblemente de una colisión continente-continente. Tiene una edad grenviliana, pero es diferente a lo que se ve en la cordillera oriental. Entonces, se propone que ese es un bloquecito distinto al bloque que está amarillo ahí, que es Cordillera Oriental, Valle del Magdalena. Y ya los otros son bloquecitos que se han venido proponiendo, como les digo, con base en muy pocos estudios, falta mucha cartografía, falta mucha geoquímica, etcétera, pero es una propuesta inicial de estos autores, de Tuzán y Restrepo, de cómo Colombia se ha venido formando con la llegada de diferentes bloques tectónicos. Esta es la propuesta de Tuzán y Restrepo. La siguiente. Espérate, ya. La siguiente es la propuesta de Cediel. Entonces, Cediel presenta pues toda la cantidad de fallas, después dice, hay una serie de bloques más chiquitos, pero ellos se pueden juntar en bloques que a los esfuerzos actuales funcionan de otra forma. Entonces, si vemos las figuras desde el sistema de fallas en la izquierda, después en el centro, unos bloques tectónicos, la configuración actual de los esfuerzos y después la conformación de las
cuencas sedimentarias y los bloques tectónicos. Y hay otro que es de terrenos, entonces vemos que en general se concuerda pues mucho con, digamos que lo de Tuzán y Restrepo y lo de Cediel pues se puede ir complementando, pues o se hablan entre unos y otros, pues eso es lo que hay que ir discutiendo poco a poco ya cuando ustedes van viendo las otras materias, pero están por ahora esos dos modelos. Siguiente. Entonces hay normalmente yo dejo abierta esa discusión, de pronto ustedes se atreven a empezarle a pensar o le empiecen a discutir con el profe en metamórficas y es cuáles son los tipos de roca que generalmente aparecen en zonas de sutura, es decir, zonas donde las zonas de sutura se habla es cuando se cierra un océano, queda un montón de material, pues un montón de material oceánico ahí. Entonces, ¿cuáles son los tipos de roca que están en una sutura y en qué lugar de Colombia podríamos estar pensando en eso? ¿Y qué tipos de roca se presentan en la colisión continente-continente tipo Himalaya y dónde en Colombia se pueden estar presentando esas rocas? Siguiente. No sé si esa era la última. Y dependiendo de, si ustedes miran el mapa geológico de Colombia y el documento de Maya, la idea es que ustedes miren las edades de los diferentes cinturones metamórficos, las ubiquen respecto a los sistemas de fallas, solo por ahora trabajando con los cinturones metamórficos, para que empecemos a ver cuáles son las diferentes orogenias que han ocurrido en el territorio del bloque norandino, para que podamos empezar a entender cómo se ha formado pues, los Andes actuales. Esa es como la propuesta, entonces tengo que buscar el documento de Maya, ya les puse el documento de Cediel y está todo lo del servicio geológico. Pero me parece que una buena forma de partir es el documento de Maya, que es el mapa metamórfico de Colombia. Listo. Bueno, y donde se identifican límites de terreno, suturas en Colombia, eso pues se va, digamos, se va a ir armando poco a poco. Bueno, entonces voy a buscar inmediatamente el trabajo de Maya. Claro que se lo pueden ustedes también googlear, ese se encuentra fácilmente. Tengo que buscar es el nombre. Se llama Mario Maya y creo que es mapa metamórfico de Colombia y la memoria de ese mapa, y él ahí hace una distribución del metamorfismo del oriente al occidente. Lo que ustedes deben hacer es a nivel muy gráfico y muy regionales cuáles son los grandes cinturones metamórficos de Colombia. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces me compartes esto de la página, yo le pego una revisadita. Yo lo que tengo que darles es, enmarquémonos en trabajar en el Valle de Aburrá y sus alrededores. Ahí hay proyectos que tienen que ver con anisotropía para los que estén interesados. Tengo muestras de termocronología para leer. Tenemos ya muestras para cosmogénicos, pero todavía no tenemos la plata para hacerlo. Tenemos todo lo de geodiversidad al que le guste, morfometría de cuencas. Bueno, hay mucho trabajo en el Valle de Aburrá, entonces creo que nos da para todas las líneas del semillero. Listo.